Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación de la doctora Diana Carolina Herrera Carrillo, médica egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien se ha destacado por su profunda vocación de servicio, ética y compromiso con la salud de las personas, especialmente en el campo de la ginecología y obstetricia. La doctora Diana ha fortalecido su experiencia clínica a través de múltiples escenarios de práctica como la Clínica Foscal, el Hospital Local de Piedecuesta y el Centro de Salud Toledo Plata, desempeñándose en áreas como urgencias, salud comunitaria, ginecología, entre otras. Actualmente se encuentra laborando en la Clínica de Urgencias de Bucaramanga. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, entonces les estaba diciendo que pues vamos a revisar la parte de lo que es la vía aérea y los cuidados posparo de ese paciente que retornamos a circulación espontánea posterior a un proceso de intubación, de reanimación exitosa, que pues básicamente resume lo que ya hemos tratado estos otros 3 días, ¿listo? Entonces la AJA también nos entrega un algoritmo importante para revisar esa parte del cuidado posparo, que es muy importante, tan importante como el mismo proceso de reanimación de excelente calidad. En ese orden de ideas, entonces vamos a revisar la vía aérea, porque teniendo en cuenta de que la AJA nos dice que una vez nuestro paciente pues lleve cierto tiempo en reanimación, tengo que considerar manejar la vía aérea, asegurarla para poder garantizar ese aporte de oxígeno al cuerpo de este paciente. ¿Listo? Entonces vamos a revisar como las generalidades, como esto es algo de muchísima práctica, esto es algo de que realmente el entubar un paciente es una decisión médica importante, tanto en el momento de que se toma la decisión de hacerlo, como el mantenimiento del mismo y en dónde lo estamos haciendo, ¿listo? Es una decisión que salva vidas, pero también es una decisión que se debe tomar con todo el conocimiento de lo que se va a hacer, teniendo en cuenta pues que es un procedimiento invasivo y que pues involucra vías respiratorias importantes. La secuencia básica de intubación, la secuencia rápida de intubación, como habíamos hablado al inicio de la charla, pues en la primera charla, pues incluye una serie de procesos que están enmarcados en 8 pasos muy importantes. Durante esos procesos lo que tenemos que cuidar es que nuestro paciente permanezca oxigenado, que la oxigenación de nuestro paciente sea óptima para que sea el menor tiempo posible el que vayamos a emplear en el tiempo de intubación. Hay algunos medicamentos importantes que van a constituir el eje de este procedimiento, teniendo en cuenta de que la respiración es un acto espontáneo, involuntario, mediado por músculos, mediado por algunas situaciones que pues desafortunadamente en el momento en el que el paciente está en este episodio de su reanimación no va a poder controlar ni va a poder pues colaborarle al médico. Entonces, por ende, esos son medicamentos que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo porque cuando un médico decide entubar, todo el equipo ya debe conocer qué procedimiento se va a realizar y qué utensilios va a necesitar el médico. Solamente quedaría escogencia, que es lo que sí es muy variable entre un médico y otro, es el tipo de hoja que va a escoger, si lo va a hacer con hoja curva, con hoja recta. Generalmente en adultos todos escogemos la misma,
y también si el médico lo va a realizar con algún medicamento de elección u otro. Pero pues básicamente el abanico es corto y pues generalmente usamos un solo tipo de medicamentos para esto. Una vez el médico toma la decisión de hacer la intubación orotraqueal en su paciente para asegurar la vía aérea, tenemos el primer paso, que es la preparación. Preparar el paciente para esa intubación. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que cuando hablábamos en la parte inicial, hablábamos de que el paciente tiene que tener una monitorización, porque yo tengo que saber a cuánto está saturando, tengo ya que conocer la capnografía de ese paciente. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que me va a indicar el momento exacto para yo iniciar mi procedimiento. Esa monitorización, vamos a hacer alistamiento del material necesario. Alistar el material necesario requiere conocimiento, requiere saber que necesitamos algunas jeringas para inflar el balón, el aseguramiento del tubo, luego a qué lo voy a conectar, si me voy a ir con ambú, porque si estoy en un, no sé, en un primer nivel que no tengan oxígeno o están en un pueblo que no haya donde conectar, saber que la frecuencia de la insuflación, que no puede ser mucha, todo eso se va aprendiendo con el tiempo y con la práctica y el conocimiento de nuestros pacientes. La evaluación de la vía aérea, que es súper importante, porque recuerden que pues desde la parte de anestesiología hay unas clasificaciones para poder identificar qué tan permeable puede llegar a ser una vía aérea en un paciente y qué tan complicada puede llegar a ser una intubación orotraqueal. Esto sobre todo teniendo en cuenta que en los pacientes obesos se tiende cuando el paciente está acostado, se tienden a desplazar los tejidos hacia atrás y a generar una compresión de esa vía aérea. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿listo? Esa evaluación de la vía aérea es como el abrebocas que va a tener el médico para identificar si su paciente va a tener, qué tan difícil le va a quedar ese procedimiento a él, ¿listo? Y tener planes alternativos. Si no se puede lograr una intubación orotraqueal exitosa, saber si existe algún otro dispositivo el cual le podamos ofrecer una oxigenación a nuestro paciente, así no sea de la misma calidad, pero que nos permita de una u otra forma darle soporte ventilatorio a nuestro paciente. Lo primero que vamos a realizar es una preoxigenación. Esa preoxigenación, lo que se busca es que nuestro paciente llegue de un 80 a un 100% durante 5 minutos, ya bien sea por máscara con reservorio o ya bien sea pues directamente hacerlo con AMBU. Y evitar pues en este caso la sobreventilación. De todas formas es importante mantenerlo al 100% sin pasarnos tampoco de la sobreventilación, porque eso es también perjudicial para nuestro paciente en ese momento. Para iniciar la premedicación, en este caso, pues lo que se muestra es la lidocaína, que puede influir un poco con la bradicardia, y el fentanilo, que pues en estos tiempos está ya siendo un poco más regulado, poco lo usamos, entonces ya a veces ahí entra el médico o la parte técnica de lo que maneje el hospital o el lugar donde estemos haciendo el procedimiento. Por eso es importante, y yo hago mucho énfasis en que siempre cuando llegamos a un lugar a trabajar tenemos que preguntar, bueno, aquí con qué entubamos. No esperar a que nos llegue el procedimiento, que lo tengamos ahí ya acostado para hacerlo, para preguntar, porque no es el punto. Empezar a preguntar aquí con qué lo hacemos, para pues en el caso eventual pues tener ya una solución clara a la mano. Luego de esto, esa premedicación, pues lo que me va a permitir es manipular el paciente, que el paciente pues quede en un estado en el que yo pueda acceder fácilmente a él, y luego va a haber la inducción. Esa inducción de mi paciente también tenemos medicamentos y se va a hacer de 3 a 5 minutos al tiempo de la premedicación. Tenemos el etomidato, que la dosis es de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo. El tiopental, que la dosis es de 3 a 5 miligramos por kilo. La ketamina, de 1 a 2 miligramos por kilo. El propofol, de 1 a 3 gramos por kilo,
y el fentanilo de 1 a 2 microgramos kilo. El midazolam se individualiza el tipo de paciente al que se le va a poner midazolam y ese sería de 0.05 a 0.1 miligramo kilo. Vuelvo y les digo, eso es a inducción ya del profesional que vaya a hacer la intubación y la disponibilidad de la institución. Luego de esto viene la parálisis, se va a administrar inmediatamente después del inductor, se va a administrar ya bien sea rucuronio o succinilcolina, que es súper importante, el rucuronio a una dosis de 1 a 1.2 miligramos kilo, o la succinilcolina que se va a realizar de 1 a 2 miligramos kilo. En cuanto a esto, ya se realiza la parálisis de los músculos de la respiración. Lo que va a realizarse es, posterior a esto, el proceso como tal de la intubación, la posición con el cabezal de respaldo elevado, una hiperextensión del cuello que permita una visualización de la vía aérea y una buena manipulación de las estructuras glóticas y de las estructuras de la boca que puedan llegar a entorpecer el procedimiento. Hacer un manejo de la vía aérea con cuidado, que no lleve en este caso ningún trauma dentario en el paciente, porque tengan en cuenta que esos traumas dentarios generalmente los tiene que asumir la persona que intuba al paciente. Eso tienen que tenerlo súper claro. Y pues iniciamos una laringoscopía bimanual. ¿Bimanual por qué? Porque yo tengo que manipular mi paciente con una mano y con la otra mano estoy haciendo la inducción directamente de la hoja del laringo para visualizar la vía aérea. Es muy importante no trabajar a ciegas. En la intubación orotraqueal tenemos que tener la visualización de la vía aérea. Si no tenemos una visualización de la vía aérea, es mejor parar y volver a hacer una preoxigenación en nuestro paciente para que el paciente no vaya a sufrir una hipoxia. Luego hacemos una evaluación del CORMAC, que pues es como directamente la dificultad de la vía aérea. Se recomienda, se pasa el tubo orotraqueal, se recomienda un tubo 8 o 9 y se pone la máscara laríngea al equipo de la vía aérea difícil. Se conecta al paciente y se asegura el tubo. Posteriormente a eso hacemos la comprobación. Recordemos que en las veces anteriores hemos hablado de que la comprobación directa de que el tubo está en la vía aérea tiene que ser visual inicialmente, visualizando la expansión del tórax de forma simétrica. Es decir, el médico se agacha y mira que en el momento que están ventilando el paciente, el tórax suba y baja de forma simétrica, no el lado derecho más que del lado izquierdo, porque podría pasar una lateralización del tubo por la misma estructura anatómica de la tráquea. Entonces recuerden que hay un bronquio fuente que está más abajito que el otro y pues por ese lado se nos tiende rápidamente a que ese tubo se lateralice. Recuerden siempre, la expansión tiene que ser completa y simétrica hacia los dos laditos. Posteriormente a eso se debe, por medio del fonendo, verificar que no se encuentre aire en la cavidad abdominal. Se escuchan, no se van a escuchar las burbujitas, porque cuando quedan en el esófago vamos a escuchar como cuando alguien juega con el agua y un pitillo, así se escucha, porque está el aire entrando a la cavidad gástrica. Y pues básicamente de la comprobación, pues en algunas partes pues prefieren comprobar directamente con una radiografía de tórax, sin embargo pues no en todas partes ni hay el tiempo ni la disponibilidad del recurso para hacerlo. Y también se podría hacer por ultrasonido para mirar el desplazamiento de la pleura. Son pues algunos tips que se usan para hacerlo. Sin embargo, como les digo, siempre de la mano directamente del hospital, del lugar donde estamos trabajando, de los recursos con los que contemos, porque pues básicamente eso es lo que nos va a permitir pues trabajar de una forma adecuada, pero también conociendo lo que tenemos para hacer las cosas. Luego de eso también existen unos cuidados post-intubación. Esos cuidados post-intubación básicamente están dados en mantener un monitoreo constante de la saturación de oxígeno, que obviamente tiene que ser por encima de 90, una tensión arterial adecuada,
una adecuada analgesia que permita que mi paciente en ningún momento vaya a despertar ese reflejo nauseoso y ajustar los parámetros de ventilación y nos iríamos inmediatamente a tratar la etiología base, que fue la que nos llevó pues, a que el paciente esté hasta donde estamos en este momento. ¿Puedo tener insuficiencia respiratoria sin estar en un estado crítico de reanimación? Sí, hay pacientes, sobre todo el paciente con EPOC, tiende a llegarnos muy desaturados y de un momento a otro ver la necesidad de que toca asegurar la vía aérea. Los pacientes politraumatizados, es súper importante tener en cuenta que en el paciente politraumatizado se considera intubación obligatoria cuando el Glasgow es menor a 8, cuando hay quemaduras en la vía aérea, porque sí o sí vamos a tener que hacer el aseguramiento de esa vía aérea, porque posterior a la quemadura va a venir un gran edema, que muy seguramente va a ser colapso de la vía respiratoria. Entonces, hay indicaciones donde es necesario hacer ese aseguramiento, así no estemos en el contexto de una parada cardiorrespiratoria, ¿listo? Cuando el médico toma la decisión de entubar, recuerden que, pues, bueno, no todo el tiempo funciona así, ¿no? Muchos esperan a que ya sea una cuestión bastante crítica para tomar decisiones y no está, pues no está bien, porque en medicina, al igual que en la vida, las decisiones se deben tomar a tiempo para evitar colapsos peores. Entonces, es mejor cuando uno ya ve que el paciente como que va para allá, va para allá, va para allá, no esperar a tener que poner a todo el mundo a correr. La comunicación en el equipo, el aseguramiento de esa vía aérea y pues saber después qué voy a hacer con mi paciente, porque si yo lo tengo entubado, claramente después necesitamos una UCI porque necesito ponerlo en una máquina especializada que es la que me va a hacer el monitoreo de los parámetros de ventilación. Entonces, ya yo sé que si estoy en un primer nivel y me meto a entubar a un paciente, es un paciente que yo voy a montar una ambulancia, me voy ensirenado porque voy como una urgencia vital. Eh, Algo súper importante cuando es en este tipo de escenarios, que me voy a subir a una ambulancia, por favor, calculen la cantidad de oxígeno que llevan y la distancia que tienen que recorrer de su paciente. Calculen qué tanto me va a durar ese oxígeno, porque si no, voy a estar en problemas. Cuando estamos dentro de una ciudad, en un primer nivel, un municipio, el otro, me demoro en ir 15 minutos. Bien, perfecto. Tú sabes que una bala te va a alcanzar bien y vas a llegar bien. Pero cuando estás de pronto en municipios o en poblaciones en las que muy seguramente vas a depender del terreno, de la lluvia, del agua, del río, del señor que reza, en todo, en fin, tú tienes que hacer los cálculos de que te estás montando con una urgencia vital en una camilla, en una ambulancia, y cuánto oxígeno llevas y cuánto te va a durar. Entonces siempre al tiempo estimado normal, súmenle 2 horas. Y ese es el tiempo que ustedes deben llevar asegurados de oxígeno para ese paciente. Porque es importante, una vez ustedes tienen el paciente entubado, ya no lo van a acentuar en la ambulancia, ¿no? Entonces es importante que tengan en cuenta ese tema. Igual para el tema de la fijación del tubo. Siempre acostumbren a fijar el tubo porque a veces en el afán de la intubación neurotraqueal olvidamos fijar el tubo y el tubo empieza para lado y lado y podemos hacer trauma en la vía aérea, ¿listo? Entonces, súper importante esos aspectos, tenerlos en cuenta. Y mucha Doctora, calma. una pregunta. Sí, dime, Eh, Lisa. sí, una pregunta. El número del tubo endotraqueal, dependiendo si es hombre o mujer, ¿sí? Por o sea, por la numerología, para no traumatizar a esa paciente, por lo menos si es mujer y si es niño también, ¿sí? Más Tenemos que que tomar en todo cuenta si ese es número, niño o adulto. si niño o adulto. Generalmente, sí, más que todo la clasificación del número del tubo a consideración del médico va en si es niño y adulto. Hombre y mujer, realmente la vía Sí. respiratoria entre hombre y mujer no difiere mucho. Las diferencias entre hombres y mujeres en las estructuras anatómicas tienen más que ver con la parte muscular, con la parte de fuerza, con la densidad ósea, con la parte Sí. donde acumulamos tejido adiposo, pero realmente en la disposición y el calibre de las vías respiratorias no existe una diferencia marcada, porque pues Lo digo. realmente
no la hay. Las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres ya desde que están de la edad adulta van más de lo que te digo, van más de la mano de la densidad ósea, de la calidad de los músculos, de la distribución grasa, Sí, porque son cosas que sí están regidas por las hormonas. Ya la vía sí. respiratoria no es, de hecho tú puedes encontrar unos malampatis geniales, o sea, la clasificación de la apertura de la boca, unos malampatis geniales Mm, en mujeres muy delgadas y muy bien, y unos malampatis fatales en hombres, ¿sí? Que tú dices, no, este señor, mm, ¿yo por dónde le entro? Entonces sí, es más bien una distribución anatómica que uno toma la decisión de que tú va a pasar en el momento en que uno hace esa evaluación de ese malapati, donde uno mira la distribución de cómo están los tejidos a nivel del cuello. Porque hay personas que tienen el cuello más larguito, hay otras que lo tienen más grueso, hay otras, entonces, y más tiene mucho que ver grueso. la cantidad de grasa también que se encuentre localizada allí. Y la obesidad. Ah, Ujú. también. Doctora, la pregunta mía es porque cuando es muy diferente también cuando uno está en quirófano, que uno le circula al anestesiólogo, ellos hacen esa observación que uno le tiene que colocar varios números de tubo por esa observación que usted dice, ¿sí? Por esa cavidad, por esa cavidad que tiene cada paciente. Pero es muy diferente al manejo de un paciente que amerita trabajar con rapidez. Es muy, muy diferente. Sí, claro. Sin embargo, mira que esa clasificación de Malampati la hacemos tan pronto le logramos abrir la boca al paciente. Se hace la hiperextensión y tan Mm, pronto abrimos la boca y vemos la sí, distribución, ahí ya tenemos una idea de qué tan difícil de manejo es la vía aérea. Entonces, básicamente es una sí. observación visual muy rápida que nos toca tomar decisiones rápidas. Yo en alguna ocasión cuando le daba clases a Mm, chicos de primero semestre les decía, a nosotros nos difiere, la diferencia de nosotros con los ingenieros es de que si al ingeniero le quedó torcida una pared, él le acomoda una al lado, le mete arte y le quedó valiendo más dinero. Ya lo solucionó. Nosotros no, nosotros tenemos que tomar decisiones rápidas. Tenemos una vida en la mano que realmente no es una vida, es la vida de una persona, pero de la cual dependen muchas sí, personas en su núcleo familiar y social. Entonces es muy complejo. Las decisiones que tenemos que tomar las tenemos que tomar en segundos, pues, y son decisiones que sí en o sí tienen segundos. que ser acertadas. Y eso es la importancia de que nos Bueno, formemos y nos mantengamos actualizados pues en nuestro hacer. ¿Listo? muy importante. Sí, listo. Gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a hablar de la segunda parte de lo que pues veníamos revisando. Ya terminamos con nuestro paciente que lo sacamos de su estado de paro, de parada cardiorrespiratoria. Y entonces, ¿yo qué hago con ese paciente? Listo, retorné a la circulación espontánea. Lo tengo con la vía aérea asegurada, por ende, debo optimizar la ventilación de oxígeno. Porque recuerden que duramos un tiempo haciendo una reanimación, haciendo unos procedimientos, que aunque intentamos ser la bomba de corazón de ese paciente, de todas formas la perfusión se vio afectada durante X tiempo. Es momento de devolverle a los tejidos y a los órganos vitales ese oxígeno que en esos momentos donde nosotros estábamos dando masaje cardíaco, intentando ser corazones, de todas formas no llegó al 100%. En ese momento debemos tener parámetros de oxigenación mayores al 94% en nuestro paciente y eso lo vamos a comprobar directamente con las capnografías y el monitoreo de nuestro paciente. Ahí es donde pues se habla de que hicimos un dispositivo avanzado para la vía aérea y el paciente se encuentra bajo monitoreo de capnografía. Súper importante lo que hablábamos, es importante no pasarnos al otro extremo y empezar a hiperventilar, porque si yo tengo mucho oxígeno vamos a alterar los estados acidóticos del cuerpo y esto empeoraría en teoría la condición metabólica del paciente. Entonces, siempre más no siempre es más a veces es menos, y en medicina pasa mucho eso. Entonces, siempre como regirnos dentro de los mismos parámetros. Si nuestro paciente estaba en hipotensión, que muy seguramente al salir del paro va a estar en hipotensión, debo manejar cristaloides, bolos endovenosos, o infusiones por vasopresor. Nosotros aquí pues en nuestro medio lo que más usamos son bolos por endovenosos y considerar las causas tratables. Ya de eso lo hemos hablado muchísimas veces.
Entonces recordemos de las causas reversibles. Yo tengo causas reversibles como la hipovolemia cuando estamos hablando de trauma, la hipoxia cuando estamos hablando de síndromes de dificultad respiratoria, los hidrogeniones, que es cuando estamos hablando de estados sépticos que me llevaron a una acidosis o a una cetoacidosis diabética que llegó tan mal y tan descontrolada que su estado acidótico metabólico hizo que entrara en ese paro. Vamos a tratar a considerar que esté un paciente en una hipo o en una hiperpotasemia. Recuerden que el potasio es importante para la conducción eléctrica del corazón. Y la deficiencia o el exceso de potasio en el cuerpo, el exceso podría obedecer a una crisis dialítica, a una emergencia dialítica por una enfermedad renal crónica, que yo la debo sospechar en qué, en un paciente diabético, en un paciente, sobre todo en el diabético, en un paciente hipertenso. Entonces, ese paciente yo tengo que tomar unos electrolitos, es por eso. Yo tengo que saber cómo está su sodio, cómo está su potasio para poder identificar si estoy ante una hipo o una hiperpotasemia que me esté generando esto. Un paciente en hipotermia que pues haya tenido una inducción, la hipotermia lleva al cerebro a un estado vegetativo momentáneo que de hecho es muy usado y la AJA esta vez también la considera y dice, bueno señores, después de que si la reanimación fue muy larga, recomendamos llevar a nuestro paciente por lo menos durante 24 a 48 horas a un estado de hipotermia de 35, 3, mantenerlo a ese medio para hacer pues, control neurológico y cuidar la parte neurológica del paciente. Siguen recomendando la hipotermia este año, volvieron a hablarnos de hipotermia posterior al retorno de la circulación espontánea y eso es lo que tenemos que entender porque es un procedimiento que se viene haciendo y se hace sobre todo en niños para el cuidado de esa parte neurológica, pero hay que estar muy atentos qué va a pasar en las próximas ediciones, qué nos van a recomendar en cuanto a la hipotermia, porque realmente esto en la parte del cuidado neurológico al parecer va a prosperar de forma importante. El neumotórax a tensión, ya eso es una cuestión mecánica, si hubo un trauma, si hubo también los taponamientos cardíacos. Entender que el taponamiento cardíaco, el diagnóstico, pues cuando estamos en un alto nivel de atención, pues podemos hacer un eco fast, es una ecografía rápida en el área de urgencias. Sin embargo, si no, tenemos la triada de Beck, que es la que nos va a hablar del taponamiento cardíaco y tenemos que aprender y cada día enfocarnos y volver a realizar la medicina desde la semiología, desde la anamnesis, entender que hay muchas cosas en medicina que no necesitamos para clínicos para diagnosticarlas, para definir nuestro paciente, que tenemos que volver a agarrarnos de la clínica y de las manifestaciones clínicas y volver a escuchar a nuestro paciente y volver a auscultar y volver a tocar porque se nos ha perdido eso y la pandemia nos ayudó un montón en dejar eso. Las toxinas, los pacientes de pronto que se encuentran en estados de tóxicos o de tóxicos, ya bien sea exógenos o endógenos, y las trombosis pulmonares, pacientes que hayan tenido viajes prolongados, que tengan enfermedad venosa ya diagnosticada, que hayan sido operados, hay que pensar en una trombosis pulmonar, y las trombosis coronarias, que son las que me van a tener como resultado básicamente el infarto de algún lugar del corazón que dejó de funcionar. Esas son las causas reversibles que siempre se tienen que identificar en un estado de reanimación en el cual nuestro paciente llegó y necesitó ser reanimado. Volviendo en la parte de la ventilación, recordar que empezar con 10 ventilaciones es suficiente hasta un objetivo de 35-40 milímetros de mercurio. El bolo aproximadamente se pueden usar 1 a 2 litros de suero salino normal o lactato de Ringer a consideración del médico. ¿En qué difieren? Pues sabemos que van a diferir algo en la osmolaridad. Algunos preferimos tener la situación de que, bueno, si mi paciente está en este estado, me voy mejor con este, pero eso ya es muy individual de los médicos, de cada una de las personas con las que ustedes trabajen. Importante, si ese paciente se le va a iniciar un manejo antibiótico, sí, tener en cuenta de que debe ser con solución salina normal, teniendo en cuenta que, pues, que hay alguna evidencia de que nos dice que
el lactato de Ringer pues tiene su osmolaridad tiende a inhibir la acción antibiótica. Las infusiones de adrenalina que ya usamos anteriormente, aquí les va a quedar pues esas dosis nuevamente para que las recuerden. Cuando yo hablo de tratar la hipotensión, considero las causas tratables. Entonces ya tengo el tiempo para tomar, nos quitamos todos de encima del paciente, ya nadie más lo va a manipular, ya no vamos a hacer más descargas, entonces yo voy a hacer, lo primero que tengo que pensar que falló fue la bomba, ¿cierto? Entonces hacemos un EKG de 12 derivaciones o porque tengamos una sospecha de un infarto agudo al miocardio. Sí, tengo evidencia de que hay un proceso isquémico directamente relacionado con mi corazón, entonces hago una reperfusión coronaria, que eso pues ya a veces los pacientes son llevados directamente a los sitios coronarios para hacerlo, y pues si el paciente me responde de buena manera, iniciamos cuidados intensivos avanzados para poder monitorizar el estado de nuestro paciente por un tiempo ideal. En caso de que no, pues se asume que hay un daño neurológico, de que si se evidencia que definitivamente después de que trajimos a la circulación espontánea a nuestro paciente, no hubo forma de hacerlo, entonces resulta de que ahí sí tenemos que echarle mano a la hipotermia para pues tener ese control neurológico y tratar de preservar la población neuronal. Es súper importante tan pronto alguien ingresa en este estado que alguien haga llamado a la unidad de cuidados intensivos para avisar que en este momento se está llevando una reanimación en el área de urgencias o en el área de hospitalización, para que se vayan alistando los cubículos de UCI necesarios para poder atender a este paciente y que él reciba un soporte posterior a su paro de la mejor forma posible. Bueno, quiero que me cuenten dudas, así sea vamos a irnos a la primera diapositiva. Desde la primera diapositiva de estos 4 días, quiero que me cuenten qué dudas tenemos. Vamos a dejar todo claro, la idea de esto es que sea un espacio que de verdad los permita crecer, nos permita enriquecer el conocimiento. Entonces quiero que desde la primera vayamos haciendo una revisión rápida de qué quedó claro, qué no quedó claro. Clarísimo, ¿qué es un soporte vital avanzado? Buenas tardes, profe. Hola, Eric. Súper claro, profe. Ya yo tengo claro que es el soporte vital avanzado y también sobre la persona Lego. Muy bien. Los objetivos, restaurar la circulación espontánea va a ser nuestro principal objetivo, ¿no? Las cadenas de supervivencia, recuerden que lo único que va a variar del ambiente extrahospitalario al intrahospitalario va a ser que en el extrahospitalario debo activar una red de apoyo con mi paciente, que es lo mismo que hago en el intrahospitalario realmente cuando canto el código azul, solamente que si estoy en la calle, pues la llegada de CDA, la llegada de esa ambulancia va a demorar un poco más y por eso yo tengo que estar formado en reanimación. Los componentes del soporte avanzado, del que hablábamos el día de hoy, del manejo de la vía aérea, de los accesos vasculares. Recuerden que tenemos que preservar, tener 2 vías de gran calibre en un paciente, al igual que en trauma, porque vamos a tener que pasar medicamentos. Hay medicamentos que es mejor pasarlos por una sola vía, solitos, independientes, para no ser mezclados con otros. Entonces, súper importante, ¿listo? Porque siempre la farmacodinámica y la farmacocinética de esos medicamentos a veces no cumplen su objetivo porque usamos una sola vía, entonces siempre tenemos que tener 2 vías permeables. Y el tiempo, recordar que el tiempo en el cual hacemos ese manejo intravenoso tiene que ser un tiempo estipulado, lo más rápido posible. Todos tenemos que volvernos el más pro en la toma de las muestras, el más pro, el más capacitados, todos tenemos que ser el más capacitado. O sea, no podemos seguir diciendo, no, es que el duro en venas es él, no.
Si él es un duro en venas, yo puedo ser una dura en venas, ¿listo? Entonces vamos a trabajar en eso, en que cada vez mejoremos en ese aspecto de que ese acceso venoso difícil es para mí, porque yo soy tan capaz como mi compañero de hacerlo. Los componentes en la monitorización avanzada, el EKG de 12 derivaciones, la capnografía, el oxímetro de pulso, sobre todo porque esto nos va a permitir saber cómo va la cosa, ¿no? Nos va a permitir tener una cosa más objetiva en el momento de que yo estoy haciendo las valoraciones durante el procedimiento. Entonces eso es súper importante también tenerlo en cuenta. Los componentes, ayer miramos el funcionamiento del cardiodesfibrilador en el hospital, de cómo funciona el DEA, que finalmente pues no es nada complejo, él te va diciendo todo lo que tienes que hacer, tú eres sencillamente la mano humana detrás del DEA, pero él va a funcionar solito. Los cambios importantes, el uso de la tecnología, la impresión de los algoritmos para tenerlos en lugares visibles. Miren que ahora la tecnología nos permite tenerlos, de hecho, en, no sé, en un sticker, que sean en materiales que los puedan limpiar, que puedan ser acordes con las políticas de higienización directa de nuestros lugares. El algoritmo de la AJA, que no se cansen de repetirlo, no se cansen de repetirlo, y verán que lo van mecanizando. Llega el paciente, tan, hago esto, hago esto, hago esto, y ya en el momento que ustedes lleguen a tener el primer código azul, después de que lo mecanicen, van a fluir. Ya ustedes van a saber, viene esto, y entonces aquí están haciendo esto, y aquí estamos, porque es que todo son varios, uno ve muchas tareas, pero son tareas que realmente se hacen en simultaneidad, en su mayoría. Saber si es desfibrilable, si no es desfibrilable, y cómo me voy a ir, si voy a hacer la descarga, en qué momento voy a administrar los medicamentos y los medicamentos que voy a administrar. Yo creo que, profesora, la parte más compleja, bueno, todo requiere de práctica y eso, pero la lectura del electrocardiograma es lo que a uno, ahí es donde uno patina un poquito. Sí, Requiere, como usted yo dijo, creo, requiere como usted dijo. lo que yo les decía, la lectura del EKG es algo muy complejo hasta para muchos médicos. De hecho, hay muchos chistes de eso, ¿no? Que hay chistes de que le pasan el electrocardiograma a un ortopedista y él no lo lee. Sí, sí, eso es muy, hay muchos chistes de eso. O sea, ¡Guau! el Ahí sí me EKG, convierto yo en... ¡Guau! el EKG es para mí el coco, de los primeros cocos que enfrenta un médico general, de hecho, y ya el Sí, especialista, pues aún más. Entonces calculen el sí. resto de personal, que no es fácil, no es difícil, pero es de práctica. Siempre que Mm. tengan la posibilidad de formarse en electrocardiograma, háganlo. Sí, hay que Obviamente hacerlo. hacerse el electrocardiograma es algo de mucha práctica, es algo Ujú. de que el electro que ustedes vean por ahí lo intenten leer, haciendo una lectura importante. Pero Sí, sí, doctora. Sobre todo, perdón, en hospitalización, por ejemplo, nos cae un paciente en paro y de una vez, ok, ahí estamos en hospitalización, tenemos el electrocardiograma para leerlo y para hacer el examen ahí de una vez el estudio, pero si uno no lo sabe leer, pues, ya estamos mal, ujú, estamos grave, estamos grave. El doctor está en otra parte, el médico de planta está en otra parte, el residente está en otra parte, ¿y uno qué? Oye, el equipo, ¿sí? así es. Entonces entonces ahí uno dice, no, tengo que prepararme para esto porque estoy en el área de hospitalización y hay muchos pacientes mal, y entonces Sí, ahí es y que donde, mira que ¿qué lo que yo hacemos les con tener decía un también, equipo? ¿no? Hay que mirar la Hacemos clínica nada. del paciente. No siempre un EKG me va a diagnosticar. El EKG solo diagnostica, si es de los infartos, solo diagnostica el 30% de los infartos. Ah, sí, sí, Pero claro. El sí nos va a pulso, diagnosticar nosotros las tenemos que tomar el arritmias, pulso, me va a claro, la salida. diagnosticar, o sea, las arritmias, me va a diagnosticar el resto de cosas importantes que también ameritan intervención inmediata y pues que ustedes deben Sí, conocer. O sea, yo siempre, por lo menos cuando tengo la posibilidad de tener personal de enfermería que está en formación de auxiliatura, sí, que me llevan los electros, que le entran a una doctora, se tomó este electro, está bien. Yo les digo, vengan para acá. O sea, tratar claro. de involucrarnos. A veces uno dice que es que la jerarquía y que
pero si yo no le veo interés al otro del aprendizaje, es complejo. Aprender, sí, Obviamente no lo van a sí, leer como lo lee el internista que tiene 10 años de experiencia y que ya lo coge y ya con verlo sabe hasta que no tiene el paciente o qué va a tener mañana, pero sí por lo menos pero lo básico. reconocer, claro, lo básico, Eric, reconocer. tenías la mano levantada, ¿vas a preguntarme algo? Sí, profe, usted Sí. recomendó la lectura de un libro para temas. Sí, se llama La Alegría, pues yo usé siempre en mi academia ese, La Alegría de leer el electrocardiograma. Es muy económico, vale como 30.000 pesos original. Es muy bonito, es pequeñito. Yo lo tengo, espérenme a ver si lo tengo por acá. Profe, qué pena, me repite el nombre del libro. Ya, dame un segundo a ver si lo La tengo por acá. alegría del electrocardiograma. La alegría de leer el electrocardiograma. La alegría de leer el electrocardiograma. No, ya no lo tengo. Pero sí, o sea, es un libro, es bonito, ¿por qué? Porque les va poniendo, y además les va poniendo ejemplos, les va explicando, es muy didáctico. Entonces es chévere. A mí en mi academia me pareció muy amigable para el electro. Entonces empieza como a mostrar las arritmias, las supraventriculares, las infra, cómo se ve esto, y también habla un poquito de los manejos. Y es un librito de bolsillo muy cómodo para cargar. Entonces sí es súper importante porque sí, o sea, ustedes también están en la posición de mirar, ah, no, sí está en esto, si está en esto, entonces ¿qué voy a hacer? Porque ya ustedes van a saber si está en un desfibrilable o no desfibrilable para saber qué se puede alistar para ese momento. Bueno, los ritmos de paro, esto es como algo muy básico, o sea, la cuestión, la verdad es que el electro, hay cursos de electro que duran hasta 60 horas porque es algo bastante extenso para hacer, es importante, pero la verdad es muchas cosas que revisarle a la lectura del electrocardiograma, y pues reconocer los ritmos de paro, asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, que son no desfibrilables, y la fibrilación ventricular, que va a aparecer como un serruchito, y la taquicardia ventricular, que a su vez va a ser sin pulso, de ondas anchas o similares. La monomórfica y la polimórfica. La mono, que todas son iguales, la polimórfica, que todas son diferentes. Listo. Esto es súper importante que lo recuerden. Y eso sería como lo que vimos en la parte, en los medicamentos. Bueno, estos fueron los videos de compresión. Igual esto lo consiguen en YouTube directamente relacionado con la Cruz Roja. Y tenemos los medicamentos. Recuerden hacer los ejercicios que yo les decía, porque a veces pasan dosis diferentes. Los médicos a veces tienden a variar sus procesos, entonces eso es súper importante. Doctora, antes de seguir comentando los medicamentos, yo tengo una duda que eso me tiene hasta un poquito así como que, bueno, no sé, me voy a pecar, pero el paciente adulto mayor, que uno lo ve así muy delgadito, por ejemplo, la maniobra son 20 igual, son 20 reanimaciones en el 30. momento de 30 Ujú. y, y el niño es igual, 30 también, Sí, en todos es igual. más suave, más No, la compresión de la caja torácica es la misma. La esa comprensión es la maniobra misma. es la RCP. misma, Ujú, es la es la misma misma. es la misma. Es Porque la hay unos misma. doctores que dicen, no, dele 20 al niño, y hay otros doctores que dicen, no, dele 30, realícele 30 y al paciente que tenga muy bajo peso, que entonces eso confunde a uno. Por eso les digo, o sea, los protocolos están dados y la reanimación siempre está dada por 30 por 2, ¿sí? Entonces siempre va a ser como 30. 30, dos ventilaciones, 30, dos ventilaciones cuando estamos en calle o cuando estamos en el Sí. ambiente hospitalario. 2 minutos, 30, 30, 30, 2 minutos, 30, 30, 30.
pero Y eso yo no había tiene nada visto que ver con videos el que peso del eran paciente. 20. Habían visto videos que eran 20. Y yo decía, pero ¿por qué le dan 20? Y habían Sí, visto hay que, videos es que que... les toca, por lo menos yo cuando para ponerles un video a ustedes, yo trato de buscar fuentes que sean confiables, porque realmente uno consigue, eso es como cuando uno consigue consejos para la diabetes en internet, eso es lo mismo. Le espera una Ujú. cetoacidosis. Listo. Listo, los Gracias, doctora. medicamentos, el manejo de la vía aérea, que fue lo que vimos hoy, y este corto algoritmo que es el que tendría que ver con el caso de lo de paro, la recuperación post-paro. En ese orden de ideas hemos terminado estos 4 días. Espero que haya sido una formación completa, que se hayan quedado con cosas importantes en el procedimiento, que hayan logrado consolidar información, lo que necesiten, ustedes quedan con la grabación para que posterior, y también creo que les mandan el material. Entonces Sí. estamos ahí en crecimiento continuo. Excelente, doctora. Gracias, muy amable. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.